La segunda parte de este tema, como le mencionamos al comienzo, es la división. ¿Listo? Entonces, la operación de la división de números racionales o de fraccionarios se desprende un poco del concepto de división que tenemos en los números enteros. Es decir, acá no tenemos que hacer la operación de división entre enteros con los números que forman las fracciones, sino que lo que hacemos es darle un cambio al orden en el proceso de multiplicar. Entonces, la división tiene algunas características similares a la multiplicación, ¿listo? Y vamos a mirar entonces de qué se refiere. Respecto al procedimiento, entonces tenemos que para hacer la división de números racionales, eh, consiste o lo que debemos entrar a realizar es multiplicar, eh, coloquialmente le llamamos multiplicar en cruz, ¿sí? Pero el procedimiento como tal es que para obtener el numerador lo que hacemos es eh, multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Sí, acá a la primera fracción es lo que llamaríamos dividendo, a la segunda fracción a lo que llamaríamos divisor. Y para obtener el denominador, entonces hago la multiplicación de la otra diagonal. Entonces, si en el primer paso multiplicamos el numerador de la primera por el denominador de la segunda, entonces para encontrar el denominador cambiamos esa parte. Entonces vamos a multiplicar el denominador, entonces acá se multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Y lo otro que debemos considerar es que se va a conservar eh, la ley de signos, ¿listo? Entonces se tiene en cuenta aquí también la ley de signos, sino que vamos a cambiarlo un poquito, ya no va a ser para la multiplicación, sino para la división. Sin embargo, la, los resultados y las operaciones entre sí van a ser iguales, entonces tendríamos la división entre dos positivos, ¿cierto? La división entre dos positivos me daría como resultado otro número positivo. La división entre dos negativos me da como resultado otro número positivo. La división entre un negativo y un positivo nos daría un negativo y entre un positivo y un negativo nos volvería a dar un negativo. Entonces fíjense que es exactamente la misma de la multiplicación. Claramente cambiamos el signo de más por menos, de multiplicación por el de división y de resto se conserva de la misma manera. Nuevamente, signos iguales nos van a dar positivos, signos distintos nos van a dar negativos, siempre y cuando sean dos fracciones, ¿listo? Si son tres o más fracciones, entonces hacemos el mismo procedimiento de análisis que hicimos con la multiplicación. Entonces miremos un par de ejemplos. Yo ahorita regreso para que terminen de tomar apuntes. Entonces, ejemplo, vamos a dividir, por ejemplo, 18 quintos dividido 9 tercios. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Según la operación, según nuestra definición en el procedimiento, lo que hacemos es multiplicamos para el numerador, o sea, para arriba, debo multiplicar el numerador del primer término de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Y para los denominadores, entonces multiplico la otra diagonal. Entonces multiplico el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Hago esas multiplicaciones, entonces 18 por 3
daría 48, no, 18, 36, 54, 54, y 9 por 5 que nos da 45. Ahí habríamos hecho la división. ¿Qué nos faltaría? Simplificar. En este caso, ambas se pueden dividir entre 3. Entonces nos daría que eso es 18 entre 15 dividido entre 3. Ambos se pueden volver a dividir entre 3, entonces nos quedaría 6 quintos. Ahí estaría. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice en cada uno de esos pasos? De aquí a acá, aplicamos el procedimiento que escribimos en la parte superior. ¿Listo? En la definición. Luego, ¿qué hicimos? Multiplicar. Luego, ¿qué hicimos? Simplificar. ¿Entre cuánto se dividió? Para pasar de aquí a acá, dividimos entre 3. Y para pasar de aquí a acá, dividimos entre 3 otra vez. Pudimos haber hecho la división desde esta fracción, dividiendo entre 9. Y nos habría dado de una vez el resultado final. También sería válido. ¿Listo? Ese es el procedimiento. Entonces tendríamos que la división, en términos generales, voy a devolverme acá arriba, se realizaría de la siguiente manera. Entonces en términos generales, tendríamos que si es una fracción a sobre b y la estoy dividiendo entre una fracción que es c sobre d, este a, b, c y d se pueden cambiar por cualquier número. ¿Listo? Esta es como la fórmula a resolver. Entonces tendríamos que para hacer esa división lo que debo hacer es multiplicar en diagonales. Entonces la primera diagonal es a por d. Entonces eso me queda en el numerador a por d. Y en el denominador me quedaría la otra diagonal. O sea, b por c. Por eso, si mi fracción era 18 quintos y acá era 3 no, 9, 9 tercios, y aquí es 9 tercios, lo que hicimos fue esta multiplicación que va en el denominador y esta multiplicación que es la que quedó en el numerador. ¿Listo? Eso fue lo que se utilizó aquí abajo. Entonces, esa sería la división de fracciones. Con los números negativos, entonces se realiza de la misma manera. Si aquí fuera un número negativo, supongamos que esto fuera menos 18 quintos. ¿Cuál sería la diferencia? Pues que aquí era menos 18 y que al multiplicarlos esto da negativo. Y en la simplificación no afecta, sigue dando negativo. Ahí tendríamos el proceso con un número negativo. No va a afectar nada más. Lo único que hacemos es verificar que se cumpla la ley de los signos. Entonces ahí tendríamos la división de números racionales, de fracciones. Entonces, segundo ejemplo, vamos a hacer la división entre, eh, denme 3 fracciones, ustedes mismos. Y vamos a hacer esa división. 3/4. 3 cuartos, ok. 5 octavos. 5 octavos. 9 tercios. Voy a cambiar el tercios. Voy a colocarle 9 quintos para no utilizar la misma fracción de arriba. Voy a colocar de esas una negativa. Entonces, por ejemplo, la primera, voy a decir que es negativa, es el menos 3 cuartos. ¿Listo? Y entonces voy a hacer esa operación. Entonces acá tendríamos otro ejemplo. Cuando es la división entre más de dos términos, lo que hacemos, siempre vamos a resolver de izquierda a derecha, ¿listo? Entonces primero voy a resolver esta división y el resultado entonces lo resuelvo con el 9 quintos, ¿vale? Entonces voy a hacer esta división. Tendríamos entonces que multiplico el numerador de la primera, o sea, menos 3, ¿cierto? Con el denominador de la segunda, entonces con el 8, o sea, lo que hice fue esta multiplicación de acá, ¿listo? Esa es la que he colocado en el numerador. Eso quedó todo torcido. Entonces, menos 3 por 8. Y en el denominador, entonces hago la otra diagonal, o sea, esta diagonal. Multiplico ese 4 por ese 5. Entonces multiplico 4 por 5. Y aquí voy a dejar escrito ese 9 quintos. Con él todavía no voy a hacer nada. Listo, solamente lo escribo. Resuelvo la operación de la primera división, que sería menos 3 por 8, nos daría menos 24. ¿Sí? 3 por 8, 24 y menos por más menos. Y en el denominador 4 por 5, 20. Ahí ya quedó hecha la división.
la división de la primera pareja. Ahora hay que hacer la de la segunda pareja. Entonces, la de la segunda pareja es ese resultado, que es menos 24 veinteavos, dividido 9 quintos. ¿Vale? Entonces, dividido 9 quintos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, multiplico el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. O sea, voy a repetir el procedimiento. Fíjense que primero hago esta multiplicación y después hago esta multiplicación. ¿Listo? Para obtener el resultado. Entonces, la primera multiplicación sería menos 24 por 5. ¿Listo? En el numerador. Y el denominador decía que era el denominador de la primera fracción, o sea, 20, multiplicado por el numerador de la segunda fracción, o sea, 9. Fíjense que ahí hicimos esta multiplicación, esa multiplicación que es esto, e hicimos esta multiplicación que es esto. ¿Listo? Entonces, finalmente hacemos esa operación. Entonces, 24 por 5 quedaría 120. Ahora, el 24 es negativo, el 5 es positivo, o sea que menos por más da menos. Y en el denominador, entonces 20 por 9 sería 180. Ahí podemos hacer la simplificación. Entonces, fíjense que los dos terminan en 0. Si terminan en 0, se puede dividir entre 10. Otro criterio de divisibilidad, en este caso, para el 10, que termina en 0. Entonces, si yo lo divido entre 10, el numerador me daría 12 y el denominador me daría 18. ¿Cierto? O sea, aquí vendría entonces, menos 12 entre 18. Pero tanto el 12 como el 18 son divisibles entre 6. Sería menos 2 tercios. ¿Sí? Entonces, recordemos, para pasar de aquí a acá, yo dividí entre 10, tanto el numerador como el denominador. Y para pasar de aquí a acá, dividí entre 6. También pude haber pasado directamente desde esta fracción hasta esta fracción, dividiendo entre 60. ¿Listo? Pero si se hace paso a paso, no hay ningún problema, va a darnos exactamente lo mismo. Ahí ya quedó hecha la operación. O sea que toda esta división en resultado nos daría menos 2 tercios. Incluso podemos trabajar solamente con los números y el signo, aquí lo podemos definir. Entonces fíjense que sería menos por más, daría menos. Menos por más, daría otra vez menos. Este signo es el que quedó acá. ¿Listo? Que es el resultado de la multiplicación de signos internos. De todas maneras, si se toma término a término, como se realizó, entonces nos va a dar el mismo resultado. Ahí realizamos una división con más de una fracción. ¿Listo? Y el procedimiento se conserva, es exactamente el mismo que dividir entre un par de fracciones únicamente.